Muy buenos días, tardes o noches, independientemente del momento en el que estés viendo este video. Aquí te presento la tabla de frecuencias número 11 de nuestras clases. Entonces, esta tabla, como bien sabes, debe de tener su título, y aquí lo dice. Título, número de integrantes por familia en San Pedro de los Aguaros. Es que aquí ya no cabía. Entonces, aquí viene su enunciado también. Este enunciado, pues, es la serie de oraciones, de esta serie de ideas que, pues, nos da pie, nos da la base de nuestra tabla, nos está explicando por qué existe esa tabla. Entonces aquí nos dice que esta tabla de frecuencias existe porque en la comunidad de San Pedro de los Aguaros se preguntó a 15 personas acerca de la cantidad de integrantes que presenta su familia. Y estos datos, ¿dónde se pusieron? Se pusieron en esta bonita tabla de frecuencias. Entonces, vamos a repasar lo que viene siendo las columnas, las partes de esta tabla de frecuencias. La primera columna es integrantes, ¿sí? Esto viene siendo como las categorías. Estas categorías son las que van a aparecer en nuestra gráfica de pastel, gráfica circular. Entonces, están los integrantes y está la frecuencia. La frecuencia, ¿qué es la frecuencia? Pues la frecuencia son todas las veces en las que aparece un dato en un estudio o en una distribución. En este caso, nos está diciendo que se dijo 2 veces que las familias tenían ¿cuántos integrantes? 3. Luego vienen los porcentajes. Los porcentajes son una forma de representar un todo. Es como tomar una porción de algo. Entonces, aquí yo ya los calculé. Pero vamos a ver, imagínate que no conocemos este dato. Es decir, no conocemos el porcentaje de las familias cuyos integrantes son 4 personas. Aquí es 33.3, pero vamos a ver cómo lo podremos calcular si no lo conocemos. Recuerda que para la regla de 3 podremos utilizar 3 datos siempre y cuando haya una pareja o, digamos, haya un número, una fila que esté completa. Y lo voy a señalar con amarillo esperando que sí se vea. Entonces, yo sé que me falta 33.3. Voy a tomar una pareja de datos que esté completa. Voy a tomar, por ejemplo, 2 y 13.3. Ahí está. Aquí yo te señalé con amarillo una pareja de datos. Una pareja que está completa. Aquí tenemos su frecuencia y su porcentaje, ¿sí? No los puedo separar, van juntos. Y tengo frecuencia de 5, pero imagínate que no conozco este dato que está en color naranja. 33.3. Imagínate que no lo conozco. Si yo quisiera calcular este porcentaje, tendría que aplicar mi regla de 3. Y mi regla de 3 me dice que el primer paso es multiplicar cruzado. En este caso sería 5 por 13.3. Y después dividir el resultado entre este 2, que es el valor completo, ¿sí? 5 por 13.3 dividido entre 2. Y me tendría que dar 33.3. Entonces, ahora por favor te voy a pedir que te tomes el tiempo de hacerlo, de hacer esta multiplicación y luego esta división para confirmar que sí te salga 33.3. 10 segundos más tarde. Una vez que ya hayas hecho esto, quiero que veas lo siguiente. Imagínate que no agarramos esta pareja de datos, sino que agarramos este 3 con este 20. Podría aplicar mi regla de 3 y tendría que llegar a este mismo resultado. Entonces, regla de 3, multiplicar cruzado primero. Entonces vamos a multiplicar cruzado primero. Sería 5 por 20. Y lo que me salga lo voy a dividir entre 3. Y cuando yo haga esto, tendría que llegar al mismo resultado, que sería 33.3. Entonces, vuelve a ponerle pausa al video y realízalo, por favor. Multiplica 5 por 20 y divídelo entre 3 para que veas que te va a dar 33.3. ¿Por qué te menciono esto? Bueno, porque independientemente de los datos que tú agarres, ya sea que agarres una pareja de arriba, que esté completa obviamente, o una pareja de abajo, que esté completa, tú puedes realizar tu regla de 3 y no va a cambiar el resultado. Vas a llegar a un resultado correcto. Ok, nota del autor, nota del profe, no decir que vas a llegar a un resultado correcto, porque te podrías equivocar en el procedimiento, sino llegar a un resultado que responda a la situación de proporcionalidad. Entonces, independientemente de los datos que tú tomes, si siempre agarras una pareja completa, deberías de llegar a un resultado que sea coherente con la proporcionalidad. Entonces, una vez que ya expliqué y que ya te rayé esto aquí, vamos a pasar al ángulo. El ángulo es muy importante calcularlo
para la gráfica de sectores o la gráfica circular. En este caso yo ya los calculé. ¿Cómo calculamos los ángulos? Los ángulos también los calculamos con regla de 3. Entonces, tenemos que agarrar una pareja de datos que esté completa. En este caso, para los ángulos, pues vamos a trabajar con 100 y 360. ¿Dónde están estos datos? En la fila de totales. Totales 15 de frecuencia. Fueron 15 las personas que se entrevistaron. El porcentaje pues tiene que ser 100%. Y el ángulo 360. ¿Por qué en los totales en el ángulo tiene que ser 360? Porque en un círculo existen 360 grados. Y la gráfica circular se construye a base de sectores circulares. Los sectores circulares son una porción del círculo que están compuestos por dos radios, un arco y un ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues bueno, el que tengamos que calcular, y este ángulo se calcula respecto al porcentaje. Entre más grande sea el porcentaje, mayor va a ser el ángulo. Entonces veamos, 13.3, 48 grados. ¿Cómo lo saqué? Bueno, usé una regla de 3. En este caso sería 13.3 por 360. Y lo que me salga lo divido entre 100. Y me va a dar 48 grados. Y así sucesivamente con cada uno de estos. Ahora sería 13.3 por 360 entre 100. Y luego 20 por 360 entre 100 y me va a dar 72. Y así me la llevo para calcular los ángulos. Lo importante aquí es este de aquí. Esta gráfica. Déjame, le quito un poquito el zoom para que la aprecies mejor. Ahí está. Esta gráfica tiene su título, número de integrantes por familia en San Pedro de los Aguaros, y tiene su círculo, y recuerda siempre marcar el centro de tu círculo o circunferencia. Entonces, aquí hay un problema. Tengo que graficar. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, tengo que entender que una gráfica de pastel o de sectores o gráfica circular se divide en varios pedazos que se llaman sectores circulares. Entonces, yo necesito trazar primero un radio. Da igual dónde lo coloque, tengo que trazar un radio. Entonces, tengo que trazar un radio. Y recordemos que un radio es una línea, perdón, es un segmento que va desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. Entonces, vámonos, ahí está mi radio. Una vez que yo ya tracé mi radio, ahora tengo que utilizar mi transportador para, a partir de este radio, medir el ángulo que me indique mi tabla. En este caso, para la primera categoría, que son 3 integrantes, tendría que tener un ángulo de 48 grados. Vamos a hacerlo. Coloco mi transportador. Recuerda que este puntito de aquí debe de ir en el vértice o en el centro. ¿En el centro qué? En el centro de la circunferencia. Ahí está. Que esta línea negra me quede sobre el segmento. Y ahora sí voy a marcar los grados que me indica. Recordemos que son 48. 10, 20, 30, 40. Por aquí más o menos será. Entonces, ahí yo ya marqué. Y para marcar ahora este sector, necesito agarrar otra vez mi color. En mi caso un lápiz. Y voy a trazar un radio que pase por esta marca que yo hice. ¿Por qué? Porque me está indicando que, al menos para la primera categoría, que es un 13.3%, estoy marcando un ángulo de 48 grados. 48 grados, aquí está. Entonces vamos a ver que sea cierto. Ajá. Ahí está, 48 grados. Ahí está, 48, casi 49, por poquito me paso. Ok, así como tracé este, tengo que ir trazando los demás ángulos para completar mi gráfica. Entonces, ahora, desde este radio que acabo de trazar, repito mi procedimiento. Coloco mi transportador, vértice o centro de la circunferencia, en el punto de mi transportador. Línea negra sobre el segmento que acabo de trazar. Entonces ahora se supone que vamos a trazar 120. ¿Sí? 120. Aquí está. ¿Sí? Esta 120. 120. Desde el vértice a la marca que yo hice. Y ahí está.
Este es otro sector que representa, aquí le voy a poner primero, nada más para no confundirme, que estos son las 3 personas, aquí son 4 personas por familia, y el que sigue, le voy a dar vuelta a mi hoja. ¿Por qué? Porque necesito ir trazando los sectores en donde termine. Si termine este, aquí empiezo el otro. Si termina este aquí, aquí empieza el otro sector, y así me la llevo. 11 minutos después. Entonces voy a completar esta gráfica, la voy a colorear, porque lo que me interesa que veas ahora son las acotaciones. Una eternidad más tarde. Aquí tienes finalmente mi gráfica de pastel. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues mira, ya tenemos mi título, tengo mi gráfica, estoy indicando aquí los porcentajes que representa cada sector. Pero esta tabla, sin esto de acá abajo, no me dice nada, porque si no tuviera esto, nada más me está dando unos porcentajes. ¿Pero unos porcentajes de qué? Ok, número de integrantes por familia en San Pedro, ok. Pero, ¿qué representa cada color? Estos son las acotaciones que nos indican los colores y además a qué hace referencia cada cosa. Entonces, el rojo me dice 13.3%. ¿Y luego qué? 3 integrantes. Ah, ok. Entonces, el 13.3% de las familias de San Pedro de los Aguados se compone de familias, ¿por qué? Por 3 integrantes. Entonces, el 33.3% de las familias en San Pedro de los Aguados se componen por ¿cuántos integrantes? Por 4. Mientras que 20% de las familias en San Pedro de los Aguados están compuestas por ¿cuántos integrantes? Por 5. Y así sucesivamente. 20% son 6 integrantes, 7%, 7 integrantes, 13.3%. Entonces, eso es lo importante aquí. Que tu tabla, que tu gráfica, todo tenga su título. Título aquí, el mismo título de la tabla es el título de la gráfica. Luego, ¿qué tenemos aquí? Entonces, título, mi gráfica, los porcentajes y los sectores bien diferenciados entre sí, para finalmente tener las acotaciones o la leyenda de mi gráfica. Y esto sería todo. Este es el ejemplo. Básicamente, esto es lo que vas a hacer con la tabla de frecuencias número 10. Sin más que decir, pues muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video.